Bueno, muy buen día a todos. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Identity and Access Management, la identidad como el corazón de la seguridad de tu empresa. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Azucena Villavicencio y antes que nada quiero comentarles que estaré grabando esta sesión para después podérselas compartir si fuera necesario, si alguien la requiere y seguramente les va a llegar en algún correo electrónico. También, bueno, quisiera iniciar por presentarles a Nitzia Serrano del día de hoy en este webinar. Y bueno, con más de 10 años de experiencia en tecnologías de la información, especializada en riesgo tecnológico y ciberseguridad, Nitzia está certificada en seguridad en plataformas cloud e infraestructura en telecomunicaciones. Es especialista en el desarrollo e implementación de procesos y prácticas de seguridad en la industria financiera, retail y de servicios. Actualmente se desempeña dentro de B-Side como Workload Lead de Productivity y Azure. El día de hoy, ella está aquí para hablarnos de este tema fundamental para la seguridad de las empresas. Entonces, bueno, Nitzia, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Azucena. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho el tiempo, la disposición que están teniendo para el webinar el día de hoy. Bienvenidos a esta exposición sobre información que creemos puede ser muy relevante para las organizaciones y para los procesos de TI. Les agradeceríamos por ahí poder apagar o silenciar sus micrófonos para que todos podamos escuchar pues mejor la información. Voy a estar compartiendo una presentación que voy a utilizar como base. Compartirles también que al final de la sesión va a haber un espacio para algunas preguntas o dudas que ustedes pudieran tener. Y pues bueno, mientras tanto, la información, la grabación que vamos a desarrollar a través del webinar también podrá ser de utilidad para ustedes y se los podríamos estar compartiendo a través del marketing de Azucena. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Muchas gracias también por su oportunidad. Y arrancamos entonces con el de pantalla. Y me confirman, por favor, en cuanto puedan verla. Excelente. Pues, como lo mencionaba Azucena inicialmente, me presento, mi nombre es Nitzia Serrano, formo parte del Workload de Productividad y Servicios Cloud dentro de B-Side. Hay una especialización dentro de nuestra área de Productivity que está enfocada totalmente a robustecer los procesos y las tecnologías de seguridad de nuestros clientes. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha tenido mucha relevancia en términos de la nueva forma de colaborar, el trabajo remoto y los retos que ha traído la contingencia sanitaria y también pues, la necesidad de innovación y de escalabilidad tecnológica. Y hoy el tema central de hoy es la identidad y la gestión de accesos a los recursos de las empresas y el cómo nosotros identificamos que este proceso de identidad puede ser el punto de partida o el corazón de la seguridad de las organizaciones. Y bueno, empiezo por compartirles el contexto del impacto que tiene el negocio la gestión de accesos a identidades. Este proceso que pudiera ser pues tan transaccional en las áreas de TI y pues bueno, muchas veces estamos muy acostumbrados a las diferentes herramientas y tecnologías que se tienen implementadas, pero es importante hacer un poco de historia y de perspectiva de cuál es el real impacto de la gestión de acceso a identidad en el negocio. Y en el negocio me refiero a cualquier industria y a cualquier tipo de organización sin importar su tamaño. Y considerando que actualmente el 81% aproximadamente de los ataques exitosos que ocurren a una empresa justamente ocurren a partir de contraseñas robadas o contraseñas débiles, pues podemos tener un poco más de perspectiva de la criticidad o de lo crítico que es el proceso de identidad y de gestión de los accesos a los recursos de las organizaciones. Y bueno, no está por demás comentar que como un rasgo natural, humano y también en función a el crecimiento que tiene la digitalización, ha crecido de manera exponencial el riesgo y las actividades cibercriminales
Y bueno, considerando que en la misma velocidad del crecimiento de la digitalización está el crecimiento también de las estrategias cibercriminales, pues es importante entender que cada vez hay más riesgos tanto en las dimensiones físicas como en las dimensiones virtuales de las organizaciones. Y bueno, sabemos también que el robo de identidad, pues bueno, accesos no autorizados a recursos de las organizaciones pudieran impactar en el robo y divulgación de información sensible, fraudes, robo de dinero o violaciones a la propiedad intelectual de las empresas, así como algunas otras prácticas de mucho mayor impacto, como puede ser el ransomware, que es el secuestro de sistemas o información crítica de las organizaciones, que definitivamente afectan e impactan el funcionamiento de la infraestructura, incluso de la operación de la organización. Y bueno, tomando en cuenta lo crítico que es el robo de información o el robo del acceso de una organización, pues de ese mismo tamaño es el impacto que hay al negocio. Entonces, entendemos así que la gestión de accesos a identidades definitivamente es un proceso crítico que tiene un impacto real dentro del negocio y no solamente el impacto es a nivel operativo, ¿no? Sino también tiene impactos legales en cuanto a compliance y también naturalmente, por ejemplo, gastos indirectos, pueden ser pues la reputación y el marketing de la organización, el branding y también definitivamente los costos que puede tener recuperar la información y la estabilidad de los sistemas y de la operación crítica. Entonces, es importante compartirles es por eso que el concepto y los procesos de identidad se vuelven tan relevantes para nosotros y es por eso que estamos haciendo mucho hincapié en compartir información, porque sabemos que el reto de la gestión de accesos a identidades pues es un reto directamente del negocio, más que solamente un tema de cumplimiento en las áreas de tecnología. Y bueno, ¿en qué consiste la gestión de identidad? ¿No? ¿Cómo entendemos el día a día de los responsables de la gestión de identidad de accesos de una organización? Inicialmente, pues bueno, entender que la identidad es un factor poderoso actualmente para impulsar la transformación digital, que a partir de tener centralizados y súper bien gestionados los accesos a los recursos de las organizaciones, podemos empezar a construir una estrategia de transformación digital e innovación. Y bueno, como les mencionaba, sabemos que en el día a día el reto de la gestión de identidad pues conlleva muchos procesos. Es decir, pues las áreas de TI tienen que abarcar mecanismos como autenticaciones dinámicas, gestión de control de cuentas privilegiadas, aprovechamiento de cuentas nuevas, el gobierno de estas identidades, ¿no? Y también actualmente organizaciones con procesos más robustos o más maduros de identidad, pues también complementar con innovaciones como biometría o incluso inteligencia artificial dentro de los procesos. Y bueno, también el día a día de las áreas de TI en cuanto a gestión de identidad podría ser el denominado single sign-on o inicio de sesión unificado, en donde el objetivo es poder proveer de un inicio de sesión único que va a permitir acceso a diferentes sistemas o a diferentes instancias desde un inicio de sesión único. Y bueno, también está el reto de poder gestionar la identidad de terceros, es decir, individuos o personas que colaboran con la infraestructura, los sistemas y las aplicaciones de la empresa y que a lo mejor son personas externas, proveedores, clientes, y vamos a entrar un poco más en detalle sobre estos temas, pero esto es para darles un poco de perspectiva de cuáles son los retos más importantes y el día a día de las áreas de administración y gestión de identidad. Y bueno, también uno de los procesos más importantes y más críticos dentro de la gestión de identidades está el poder habilitar y auditar a estos individuos con altos privilegios, administradores, por ejemplo, de directorio activo, en donde pues se tienen que apoyar de procesos como grabación de sesiones, identificación de usuarios con privilegios o con altos privilegios, también tipificar
qué aplicaciones o qué datos son sensibles y quién debería de tener acceso a ellos. Y pues bueno, varios procesos de validación, auditoría, entre muchas otras cosas. Entonces, como podemos ver, el proceso de gestión de identidad es un proceso complejo que comprende diferentes tecnologías, que tiene un impacto directo al negocio, que comprende interacción no solamente con los empleados de la organización, sino también con externos, proveedores, clientes, etcétera, etcétera. Lo que quiero transmitir es que el proceso de gestión y gobierno de identidad conlleva muchos retos, diferentes procesos de integración, incluso auditorías, y que la idea de compartir este webinar es cómo Microsoft tiene la intención de poder unificar todas estas actividades y poder proveer una plataforma de gestión de identidad y gobierno que permita mejorar en mucho la experiencia tanto de los usuarios finales como de los usuarios que administran estas tecnologías. Y bueno, entendiendo ya inicialmente que la identidad o la gestión de identidades impacta de forma directa al negocio, sin importar su industria y su tamaño, que la gestión de identidad es un proceso complejo que conlleva diferentes procesos, desde procesos técnicos hasta procesos de interacción con usuarios internos y externos, y también pues procesos, por ejemplo, de auditoría o algunos otros como biometría o inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunos de los retos que nosotros identificamos como más importantes de las compañías en términos de identidad? Inicialmente es la explosión que hubo recientemente en el uso de aplicaciones y dispositivos fuera de las redes corporativas. No es nuevo para nadie saber que la industria ha cambiado completamente, que probablemente esta colaboración y aceleración digital pues va a cambiar en adelante la forma en la que colaboramos. Hoy las organizaciones utilizan mucho más dispositivos móviles, la data de las organizaciones está viajando a través cada vez más de diferentes dispositivos, de redes fuera de la organización. El home office conlleva muchos retos de acceso a los recursos y a la información de las organizaciones, por lo que creemos que actualmente es uno de los retos más importantes. Otro reto que nosotros vemos, ¿no?, que impacta las organizaciones, no solamente en México, sino en el mundo, es el aumento de los ataques de identidad y la falta de visibilidad y control que hay de las áreas de tecnología o seguridad. Definitivamente el hecho de que los usuarios estén colaborando fuera de las organizaciones, estén trabajando en casa, no siempre con accesos o redes seguras, pues permite también que el cibercrimen refuerce sus estrategias de aumento de ataques de identidad y que encuentren diferentes brechas que les permitan tener mayores pues, formas de acceder o vulnerar identidades. Y eso naturalmente conlleva un reto para las áreas de TI. Otro reto importante que nosotros identificamos es que muchas industrias están sujetas a diferentes tipos de cumplimiento. Hay una evolución importante en las normas que implican procesos de seguridad e identidad, por ejemplo, la privacidad de los datos. Organizaciones o industrias como financiera, retail, entre otras, pues son sujetos a diferentes normas como GDPR, están por ahí algunas ISOs, o las NIST, ¿no? Algunas organizaciones también son sujetas a PCI, entre otras, y pues bueno, es importante mencionar que esos retos de auditoría y de cumplimiento pues conllevan diferentes necesidades tecnológicas que también conllevan retos importantes. Y bueno, también un reto que nosotros identificamos hoy tienen la mayor parte de las áreas de TI en cuanto a identidad, es la alta demanda de herramientas de productividad y la modernización. Hemos visto en la práctica cómo el tener que migrar de un momento a otro a modelos de colaboración remota, pues muchas veces las organizaciones no estaban tan preparadas en sus niveles de madurez de acceso a los recursos y bueno, se tuvo que adecuar este proceso de forma casi inmediata y hemos tenido que ser muy ágiles en poder adoptar nuevas formas de colaboración. Y ahí detrás están estas áreas de TI que tienen que habilitarnos, que tienen que habilitar a los usuarios finales
con herramientas que les permitan colaborar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, y eso conlleva pues muchos retos en poder habilitar y en poder gestionar estos accesos de forma inteligente. Y bueno, pues definitivamente, y como lo mencionamos al inicio, identificamos la identidad como el corazón o como el centro de la estrategia de ciberseguridad de una organización. El objetivo, de forma general, del proceso de gestión de accesos e identidades es poder conectar a la empresa a cualquier aplicación y a cualquier recurso. Y lo más importante, poder habilitar o conectar a los usuarios que tienen que tener acceso a esas aplicaciones o a esos recursos de forma estratégica. Entonces, si consideramos que la identidad es el panel de control o el corazón de la seguridad de una organización, pues podemos partir de aquí para poder entender cómo de ahí pudiéramos ir conectando o integrando algunos otros procesos que nos permitan ir madurando en cuanto a las brechas y pues bueno, las vulnerabilidades que tienen hoy todas las organizaciones a nivel de ciberseguridad. Me gustaría mencionar un dato importante. Azure Active Directory es actualmente el servicio de identidad en la nube más grande del mundo. Miles de organizaciones, millones de usuarios activos y por ahí de 30 billones de solicitudes diarias que se gestionan a través de esta tecnología. Es la tecnología más robusta a nivel mundial que pues permite justamente como plataforma gestionar y dar control y gobernanza a la identidad de los usuarios y de todo el contexto de identidad y gobierno de una organización. Y antes de entrar más de lleno a las características de Azure Active Directory y las diferencias y la integración de esta tecnología, me gustaría mencionar, entendemos también como reto que hoy el perímetro de seguridad va más allá de las instalaciones físicas. Hay una explosión también en la usabilidad de tecnologías de nube, en la integración también de diferentes tipos de aplicativos, dispositivos, usuarios. Y pues bueno, esta aceleración tecnológica lleva cada vez más que cada vez tengamos que estar accesando o logueándonos en diferentes aplicativos, relojes inteligentes. Estamos cada vez accediendo a través de más tipos de dispositivos y aplicaciones. Cada vez estamos más conectados y pues se prevé que para el 2025 incluso estas interacciones puedan duplicarse. Entonces, previendo y entendiendo que cada vez estamos teniendo mayor huella digital, mayor interacción digital con los datos, incluso pues en dispositivos personales, pues bueno, también tiene que evolucionar e ir robusteciéndose los procesos de identidad de acceso a este tipo pues de procesos de identidad y gobierno. Y bueno, ya les decía que Active Directory es el servicio de identidad más grande en el mundo. Y entrando en detalle de Azure AD como servicio de nube, pues justamente está diseñado para la disponibilidad y seguridad de los recursos de las organizaciones. Probablemente muchas de las empresas contaban ya con un gestor de identidad como por ejemplo el Active Directory On-Prem y la evolución de tener hoy también una solución de Azure Directory en la nube, pues nos permite tener incluso procesos de identidad híbrida que nos permite estar sincronizando toda la identidad que pudiera estar de forma local con identidades que puedan estar viviendo en la nube. Naturalmente, compartirles que este servicio de Azure Active Directory pues vive dentro de estos más de 100 centros de datos que tiene Microsoft a nivel mundial, con procesos de seguridad y monitoreo 24/7, con más de 3.500 expertos de seguridad en el mundo que tiene Microsoft a nivel global y naturalmente con un centro de datos físico protegido con seguridad multicapa que nos ayuda a diseñar una estrategia de identidad con máxima disponibilidad, ¿no? Que también es un tema relevante, importante. ¿Qué pasa si hoy tengo mi identidad centralizada, a lo mejor en algún servidor físico? ¿Qué pasa si se cae mi servicio de identidad? Probablemente pierda el acceso o pierda la seguridad hacia
el acceso a mis aplicaciones y pues bueno, poder tener replicado y poder tener viviendo la identidad o la gestión de identidades en la nube nos permite un nivel de disponibilidad muy superior. Y bueno, me gustaría también mencionar que el servicio de Azure Active Directory tiene embebidos, ¿no? Pues muchísimas integraciones con herramientas existentes dentro de las organizaciones que maximicen mucho el valor de las herramientas y aplicaciones que ya tienen las empresas hoy en día. Es decir, esta herramienta está hecha para poder integrar de la mayor forma y de forma nativa aplicaciones de negocio, aplicaciones de recursos humanos y muchas otras de seguridad con fabricantes como los que ustedes están viendo en pantalla, que permiten pues que todo esto que hoy ya vive dentro de los procesos de seguridad o de operación de las organizaciones se integren de forma muy sencilla. Y bueno, entrando más de lleno al conocimiento del valor de Microsoft Azure Active Directory como una plataforma universal para poder proteger y administrar las identidades, hay 4 grandes pilares que podemos considerar dentro de este proceso de gestión y control de accesos. Uno es, como lo mencionamos ya, conectar a la organización a cualquier aplicación o a cualquier recurso y conectarlos de manera estratégica, es decir, habilitar a los usuarios con las aplicaciones y los recursos que le corresponden. Proteger y gobernar esos accesos, poder interactuar con clientes y proveedores externos, por ejemplo, y también veremos la aceleración de adopción de aplicaciones y cómo esta tecnología también nos permite ya habilitar e incluso robustecer las capacidades de áreas de desarrollo en términos de aplicativo. Y bueno, hablando del primer pilar, que es proteger y gobernar el acceso, es evidente que el perímetro tradicional de seguridad pues ya no existe, ¿no? Evolucionó. Hablamos del perímetro tradicional, pues de aquellas arquitecturas de perímetro que incluía pues activos físicos, ¿no? Y aplicaciones o componentes de seguridad como pues los IDS, los IPS, los firewalls. Hoy definitivamente el perímetro ha crecido, está incluso en dispositivos personales de la gente, están hoy, pues conlleva también otro tipo de retos de aplicaciones de nube, de terceros, etcétera. Y pues bueno, proteger y gobernar el acceso tiene mucho que ver con que podamos habilitar una autenticación robusta, aplicar políticas de acceso inteligente y asegurarnos de que estas políticas se cumplan y poder supervisar y auditar estos accesos de manera ininterrumpida. Y bueno, hablando de proteger y gobernar el acceso, este proceso de verificación de identidad es sumamente relevante. Es decir, no solamente es poder dar acceso a una aplicación o a algún recurso mediante una contraseña, sino cuando en el slide pasado mencionábamos habilitar una autenticación robusta, pues implica poder cada vez más evolucionar estos procesos de autenticación, hacerlos mucho más sólidos para poder establecer relaciones de confianza con los usuarios. Y bueno, ¿a qué me refiero con una autenticación robusta? Es decir, Microsoft Azure Active Directory permite una amplia gama de autenticación multifactor. Y bueno, ahí están viendo ustedes en pantalla algunas de las opciones que tenemos y que esta tecnología permite para poder robustecer estos procesos de autenticación que pudiéramos tener actualmente. Ahí pueden ver ustedes el Microsoft Authenticator, que es una aplicación específica que puede vivir en nuestros dispositivos y que nos va a permitir tener una segunda autenticación para los recursos, por ejemplo, nuestro correo electrónico y cualquier recurso en donde vamos a estar interactuando para asegurarnos que el usuario que está accediendo a estos recursos es evidentemente la persona que tiene que tener estos permisos. Y hay algunos otros como que también pudieran integrarse dentro de estos procesos de autenticación, otros más, por ejemplo, acceso biométrico, algo más mediante un token y algunos otros que si su organización los requiriera, pueden integrarse, pueden desarrollarse y de manera nativa también robustecer cada vez más este proceso de autenticación.
Y aquí mencionar un dato importante. Hemos visto cómo en la práctica la autenticación multifactor previene el 99,9% de los ataques de identidad, que nos permite definitivamente mitigar en un alto porcentaje estos ataques y estos robos de identidad mediante justamente procesos de autenticación mucho más sólida. Es decir, cómo hacemos que no solamente podamos mediante una contraseña proveer una relación o acceso de confianza, sino comprobar mediante varios métodos de autenticación que es la persona que dice ser. Y bueno, también hablamos de acceso condicional, es decir, aplicar políticas de protección sólidas y estar evaluando los riesgos para poder otorgar estas relaciones de confianza y acceso a los empleados y pues bueno, externos que tienen acceso a nuestra organización. Aquí podemos ver una arquitectura, un proceso de muy alto nivel, en donde pues cuando el usuario trata de acceder o trata de, mediante cualquier dispositivo o desde cualquier lugar, acceder a algún recurso de la organización, que están aquí del lado derecho en aplicaciones y datos, pues hay varios procesos de verificación en la autenticación, es decir, inicialmente se valida el acceso, se requiere probablemente un segundo factor de autenticación, se aplican las reglas que debe de tener ese usuario de acceso a los recursos, a las aplicaciones o los datos, e incluso si fuera necesario se deniega el acceso, se bloquea la cuenta o se ejecutan procesos previamente definidos que están siendo verificados en tiempo real y de forma constante. Es decir, cómo podemos mantener vivo este proceso de autenticación que nos permite estar validando de forma constante e identificando cualquier vulnerabilidad e incluso tomar decisiones correctivas o preventivas de seguridad a nivel antes de acceder a las aplicaciones. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya hay una cuenta comprometida, cuando hay algún intento, por ejemplo, de ataque a alguna cuenta en específico y se identifica que puede ser un proceso malicioso? Pues bueno, el objetivo de esta plataforma de identidad es poder detectar, responder de forma inteligente a las cuentas comprometidas, hacer estas detecciones en tiempo real, poder tener incluso aplicadas reglas o políticas de remediación automatizada y poder también tener conectadas procesos de inteligencia en donde podemos identificar, por ejemplo, patrones de comportamiento, vulnerabilidades específicas en tiempo real que nos permite ejecutar actividades tanto preventivas como correctivas de forma inmediata. Y bueno, un dato importante pues bueno, en función al trabajo remoto y a la crisis sanitaria, se ha visto un incremento por ahí de un 300% o incluso mayor en el aumento de los ataques de identidad durante el último año, lo que conlleva pues un porcentaje altísimo de incidencias en términos de robo de identidades. Por lo tanto, es que pues es cada vez mucho más importante y necesario poder robustecer y validar y sobre todo identificar qué tanta salud tienen nuestros componentes de gestión y de acceso a los recursos de la organización. Y bueno, les mencionaba como en dos fases el proceso de acceso condicional más protección de identidad. ¿Qué pasa cuando estos dos procesos se integran y podemos construir una arquitectura de identidad basada en riesgos en tiempo real? Es decir, cuando pues podemos integrar procesos robustos, condicionar estos accesos según el perfil, el rol, incluso identificar, voy a poner un ejemplo, si yo determiné que mis usuarios solamente pueden acceder estando físicamente en una locación en México, ¿qué pasa si este tipo de reglas o políticas empiezan a tener incidentes, empezar a hacer mucho mayor inteligencia a nivel de accesos e identidades, integrar procesos robustos de doble factor o de autenticación, acceso limitado a cierto tipo de recursos según el perfil o el rol del usuario, incluso
ejemplo, accesos con tiempo limitado, si fuera, por ejemplo, un externo el que está o pretende acceder a recursos de la organización. Y bueno, procesos también ya más complejos o más robustos que pueden ser de aplicación de reglas y políticas para estar evaluando en tiempo real, grabación de sesiones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva no solamente habilitar y aplicar reglas o políticas de autenticación, sino también estarlos validando de manera constante y teniendo control sobre el proceso y el ciclo de vida de acceso de cada usuario, ya sea interno o sea externo a la organización. Y hablando como tal de gobernanza de identidad, ¿qué queremos decir con gobierno de identidad? Es decir, el hecho de que las personas adecuadas tengan acceso a los recursos a los que deben de tener acceso para poder garantizar una productividad segura, pues conlleva algunos procesos importantes. Primero, la habilitación naturalmente de identidades, y aquí lo podemos ver como un ciclo, el ciclo de vida de acceso y también la identidad privilegiada. Es decir, aquí estamos tocando tanto los usuarios, que pueden ser, por ejemplo, los colaboradores de la empresa, los externos que también tienen acceso a algunos recursos y también las personas que administran estas identidades. Es muy importante mencionar que muchos de los ataques o de las vulnerabilidades en los procesos de identidad muchas veces surgen desde dentro de las organizaciones y que el proceso de gobierno de identidad tiene que considerar tanto las vulnerabilidades o riesgos que hay a la interna como los que vienen desde el exterior. Y pues bueno, considerando el ciclo de vida de identidad, aquí podemos ver como ejemplo el ciclo de vida de identidad en cuanto a, por ejemplo, cuando hay una nueva contratación, cómo podemos automatizar este proceso. Contratamos a un colaborador nuevo, podemos habilitarlo pues bueno, con sus procesos de acceso e incorporación a su área. ¿Qué pasa cuando se da de baja un empleado o tenemos un trabajador eventual? ¿Cómo gestionamos esos accesos de manera inteligente y cómo mantenemos vivo este proceso tanto de habilitación como deshabilitación y pues bueno, todo el gobierno de este ciclo de acceso a los recursos de una empresa? Y bueno, mencionaba que este ciclo de vida comprende diferentes procesos, diferentes solicitudes, aprobaciones, y que es necesario automatizar estos procesos siempre y cuando haya políticas y reglas pues muy bien predefinidas que nos permitan tener el gobierno de todas estas identidades, aunque estas estén automatizadas. Y bueno, pues aquí podemos ver cuando se incorpora un usuario, tiene acceso a una solicitud de acceso condicional, le damos derechos o acceso y aprovisionamos los recursos que necesita y pues bueno, que tenemos constantemente por ahí un proceso de revisión y validación continua y se hacen actualizaciones o cambios si esto fuera necesario. Y pues bueno, este proceso se vuelve un proceso continuo que pues conlleva el impacto a los empleados y proveedores del negocio, flujos de trabajo, administraciones delegadas y también estos accesos que ya mencionamos por tiempo limitado que pues permiten acceso, voy a poner un ejemplo, algún proveedor de software de administración, algún desarrollador, estas empresas que tienen fábricas de desarrollo de software de externos que tienen accesos limitados a algunos recursos de la organización y que debemos de tener un control muy específico de estos procesos de acceso. Y bueno, mencionamos ya que muchos de las vulnerabilidades o los riesgos de identidad a veces nacen desde dentro de las organizaciones. ¿Qué tantos salud tenemos hoy, ¿no? En nuestro directorio activo, en nuestra arquitectura de identidad, que nos permite identificar, por ejemplo, permisos heredados, y bueno, cómo podemos descubrir y estar supervisando de manera constante el acceso a identidad privilegiada? Y pues bueno, aquí vemos un ciclo en donde está el usuario administrador,
están los privilegios de administrador caducando después de un intervalo especificado y se vuelve un ciclo de validación en donde podemos asegurar que los administradores tienen los accesos que deben de tener y sobre todo qué pasa si algún administrador, por ejemplo, de identidad sale de la organización y entra alguien más y hereda permisos que no debería de tener, pues ahí están estos intervalos de tiempo nos permiten estar validando de manera constante y sobre todo también asegurando que también la gente interna tiene esta auditoría constante de procesos de seguridad. Entonces, este proceso de gestión de identidades hacia los usuarios administradores nos va a permitir pues asegurar que estas políticas se cumplan. Podemos generar alertas, por ejemplo, informes o reportes de auditoría y revisiones de acceso que nos permitan robustecer en mucho que estos administradores que tienen accesos altos o privilegiados, pues también puedan estar auditados. Y bueno, pasando ya como tal a la interacción con externos, lo hemos mencionado, es un reto importante. Hay organizaciones que tienen mucha interacción con proveedores, como les mencionaba el ejemplo, software y terceros, incluso los clientes interactúan hoy con aplicaciones de las organizaciones y aquí vamos a hacer hincapié en este reto, ¿no? De poder interactuar con, sí, colaboradores de la organización, pero también con externos. Y pues bueno, hoy el home office nos pone también con muchos mayores retos porque muchas de las actividades que se ejecutaban de manera presencial hoy empiezan a ser ya también de manera remota y ha habido también un crecimiento importante de la interacción con proveedores y con externos que pues no se tenía, ¿no? Y que hoy pues cada vez, como les decía, muchos proveedores ya también están accesando a recursos de forma remota. Y bueno, pues aquí, como lo están viendo ustedes en pantalla, les mencionaba el creciente número de usuarios externos dan pues más complejidad en estas arquitecturas de seguridad y pues bueno, se tiene que considerar que esto tiene que cambiar en mucho también los procesos de autenticación con externos. Y aquí pues lo podemos ver de una forma más visual, cómo hay ya una integración de procesos de identidad y seguridad de colaboradores internos o los empleados de la organización, proveedores externos y nuestros clientes, ¿no? Si yo fuera un banco, pues tengo que proveer de acceso a mis colaboradores internos, también interactúo en aplicaciones y datos con mis clientes, por ejemplo, en las aplicaciones móviles, y también aquellas empresas que me dan servicio y pues que tienen ciertos accesos o cierta interacción con la data o con la infraestructura de la organización. Y bueno, pues tomando en cuenta este reto, ¿cómo habilitamos a los usuarios internos y externos de manera inteligente y en una sola plataforma unificada? Y pues bueno, el enfoque de Azure AD es que podamos generar experiencias flexibles, centradas completamente en el usuario, en el perfil, en el rol y en las necesidades de habilitación de cada usuario o cada grupo de usuarios, que aseguremos los niveles de cumplimiento para aplicaciones, para nuestros clientes y para la marca de la organización. ¿Y qué pasa con aquellas empresas que tienen proveedores en otros países y que tienen clientes de manera global? Pues también conlleva otro reto y Azure AD está hecho precisamente para hacerse escalable y permitir y gestionar accesos sin importar si estos son pues en diferentes locaciones. Y bueno, también sabemos que hay identidades de diferentes tecnologías, de diferentes aplicativos, que la identidad hoy definitivamente es híbrida para empresas de todas las industrias. Y justamente tomando en cuenta esta complejidad, Azure Active Directory permite integrar la propia identidad tanto de aplicaciones, por ejemplo, lo estamos viendo en pantalla, redes sociales, diferentes nubes, y pues bueno, que podamos centralizar y considerar cada vez más como una plataforma única
y poder integrar de manera nativa la identidad y los accesos a todos estos recursos que necesita la organización. Ya mencionamos los retos que hay en la colaboración business to business para todas las aplicaciones, es decir, las empresas con las que estamos colaborando y que tienen injerencia en nuestros datos, en flujos de trabajo de la organización, y que justamente Azure AD tiene considerado estos procesos de asignación a usuarios business to business para cualquier aplicación o servicio con naturalmente la gestión, reglas, políticas y todo este ciclo de vida que ya vimos de auditoría de acceso a estos recursos. Entonces, pues bueno, hay plantillas incluso que se pueden utilizar o frameworks ya predefinidos dentro de Azure AD que permiten ir integrando de forma muy intuitiva estos procesos con externos, ¿no? O con las empresas de externos que estemos interactuando. Y bueno, pues, ¿qué hay de los clientes, no? Que, por ejemplo, interactúan con aplicaciones de la empresa. Si yo soy una empresa financiera, pues naturalmente hay también, en función a la nueva forma de colaborar, una explosión de uso de aplicaciones. Antes la gente que era un tanto renuente a utilizar aplicaciones para comprar, por ejemplo, o para hacer transacciones financieras, pues hoy lo ha tenido que hacer. Entonces hay cada vez mayor acceso y usabilidad de aplicaciones y de acceso de los clientes, autenticación de los clientes a aplicaciones de las empresas. Y pues bueno, Azure Active Directory considera esta necesidad y este reto y puede personalizar, ¿no?, el recorrido del usuario para sus aplicaciones business to client, como les mencionaba, con algunos frameworks o algunas plantillas que pueden utilizarse para habilitar este proceso de autenticación que siga siendo lo suficientemente robusto para cumplir y para tener este gobierno y este control de identidades sin impactar la experiencia del usuario. Y aquí me gustaría mencionar justamente sobre este tema de experiencia del usuario. Es sumamente importante también, y es uno de los retos más relevantes, cómo robustecemos o cómo evolucionamos el proceso de identidad sin que tenga que ser un impacto a la productividad o a la forma en la que el usuario está interactuando, ¿no? A veces también es en mucho la preocupación de las áreas de TI, empezar a meter mayores candados o mayores volúmenes de seguridad, pues pudiera impactar a las organizaciones. Y pensemos en una organización de miles de colaboradores, lo complejo que es pasar, o que pudiera ser pasar por un proceso diferente de acceso o de autenticación. Y pues bueno, justamente Active Directory considera el menor impacto o el mínimo impacto haciendo aplicaciones y procesos muy intuitivos, facilitando el acceso y también, pues bueno, pasando por toda una gestión del cambio que genere el menor impacto posible y que pueda seguir habilitando a los usuarios finales a ser productivos, a tener acceso a su correo electrónico, a sus aplicaciones, a lo que sea que necesite, desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, sin perder esta trazabilidad y este control de acceso a estos recursos. Y bueno, les mencionaba, hablando de proteger estas aplicaciones con colaboradores externos y con los clientes, pues bueno, se pueden aplicar reglas de acceso condicional, reseñas de acceso de los externos, o podemos tener reportes de cómo se accedió a esta información, qué se hizo en esa sesión. Podemos llegar a niveles muy profundos de trazabilidad de qué están haciendo los usuarios externos con nuestra información. Y pues bueno, les mencionaba hace algunos minutos sobre que existe Microsoft Graph, que es una API que nos permite el desarrollo de aplicaciones de forma muy intuitiva. Y ahorita hablaremos un poquito más del tema de desarrollo, pero hablando de protección de aplicaciones y de lo que hemos mencionado en estos últimos minutos, no solamente de los usuarios internos, sino también de los proveedores o las empresas con las que interactuamos y también de nuestros clientes. Entonces, ahí se vuelve sumamente relevante. Y aquí, a modo de resumen,
compartirles que en función al acceso a los datos de los usuarios, pues bueno, poder gestionar y crear flujos de usuarios, grupos, roles, políticas, etcétera, y poderlos habilitar de una forma muy sencilla, escalable, y pues que permita incluso automatizar lo más posible este proceso sin impactar o vulnerar la seguridad de la organización. También, pues bueno, poder, como les decía, aprovechar políticas personalizadas que vienen ya embebidas dentro del Identity Experience Framework, que les van a permitir empezar a construir políticas inteligentes que naturalmente podrán irse evolucionando y personalizándose en función al tipo pues, de interacción, al tipo de usuarios, al tipo de proveedores e incluso al tipo de clientes que interactúan con las aplicaciones de la organización. Y bueno, pues aquí ya lo mencionábamos, aplicar autenticación sólida no solamente implica poder habilitar mediante una contraseña o poder predefinir accesos a los usuarios, sino también configurar requisitos de complejidad específicos, habilitar diferentes procesos de autenticación multifactor. Y bueno, ya vimos cómo poder integrar inteligencia al proceso de autenticación. Ejemplo, poder evitar los intentos de adivinar contraseñas por fuerza bruta, aumentar de manera automática la duración del bloqueo en función del riesgo y el número de intentos. Es decir, podemos definir y aplicar políticas en función a las necesidades de seguridad de cada organización, pero ¿qué pasa si identificamos que una cuenta está recibiendo diferentes intentos de conexión y a lo mejor podemos definir, ya cuando identificamos que puede ser un patrón de comportamiento malicioso, poder bloquear, poder generar alertas y poder de manera inteligente, antes de que el factor humano pueda validar, pues generar alguna política de restricción que nos permita ser muy preventivos y poder automatizar estos procesos de inteligencia en seguridad. Y bueno, pues mencionamos en su momento que hay pues cada vez mayores retos en términos de compliance, de cumplimiento de diferentes normas a nivel mundial. Y pues bueno, aquí únicamente a nivel de ejemplo estamos considerando aquellas empresas que tienen que cumplir con GDPR. Hay infinidad de reglas y de compliance que se tienen que cumplir según la industria y según las particularidades de cada organización, pero pues bueno, hablando de este en particular, pues Azure Active Directory definitivamente considera estos niveles de cumplimiento y nos ayuda a poder habilitar funcionalidades, reglas y políticas que aseguren el cumplimiento. Por ejemplo, hablando de Azure Active Directory Business to Client, pues proporciona funcionalidades que nos van a ayudar a cumplir con el GDPR, como consentimiento del usuario, eliminación completa de usuarios y sus datos en el directorio de Azure AD, que permite el control de accesos, y también considera el proceso de portabilidad de datos y la exportación a GDPR. Entonces, el poder integrar esta tecnología nos asegura que vamos a poder cumplir y tener estos niveles de compliance al 100%. Y les mencionaba por ahí hace unos minutos sobre las áreas de desarrollo, ¿no? Y cómo esta evolución y esta usabilidad cada vez más exponencial de aplicaciones con nuestros clientes, por ejemplo, pues ha crecido, y también ese crecimiento de desarrollo de aplicaciones y de que cada vez los clientes están accediendo más a recursos y aplicaciones desde la empresa, pues bueno, también conllevan procesos de autenticación, procesos de acceso y de identidad. Entonces, ¿cómo Azure Active Directory nos puede ayudar? Desde el proceso en el que nace o que se desarrolla una aplicación, y cómo podemos permitir que las aplicaciones estén listas de forma muy ágil, que en ese mismo proceso se proteja a las aplicaciones y a los usuarios finales. Y pues bueno, aquí en muy alto nivel mencionar que el Microsoft Identity Platform, que está hecha específicamente para desarrolladores, provee de un kit de herramientas unificado que permite crear aplicaciones conectadas a la identidad.
y que esto va a permitir, como les mencionaba, que desde que nace la aplicación conlleve reglas políticas y funcionalidades de identidad y gobierno, y que sea mucho mayor y mucho más fácil la adopción de estas aplicaciones para con los clientes finales. Microsoft Graph, como les mencionaba, es esta API que va a permitir a las áreas de desarrollo acceder a esa data y poder empezar a construir aplicaciones considerando procesos robustos de autenticación. Y bueno, mencionábamos al inicio que el proceso de identidad, hablando del uso de aplicaciones, también permite una mayor adopción y una mayor usabilidad de estas mismas aplicaciones, facilitando la implementación de las mismas, facilitando este proceso de identidad desde el desarrollo de estas mismas aplicaciones y todo el ciclo de vida, desde que la aplicación nace, se desarrolla, se publica y se utiliza, ¿no? Por los clientes finales. Y bueno, ya les mencionaba que Microsoft Graph es esta API o esta puerta de entrada a los datos y a la inteligencia en Microsoft 365. Y hablando de Microsoft 365 y todo lo que allí vive, ¿no? Los chats, los documentos, dispositivos, el correo electrónico, y todos los procesos que impactan de forma directa al usuario y en donde hay pues mayor input de datos, de usabilidad y pues bueno, que la identidad definitivamente esté centralizada y esté interconectada con las aplicaciones y con los accesos de los usuarios finales, pues permite también pues una mayor integración, control y, como les decía, un impacto directo también en las áreas de desarrollo que están constantemente construyendo y habilitando estas aplicaciones que necesita el negocio para ser óptimo operativamente. Y pues bueno, les mencionaba esta integración, aquí lo podemos ver más a nivel visual, cómo podemos crear reglas y grupos para poder otorgar acceso a estos usuarios, actualizarlas de manera constante y administrarlas durante todo el ciclo de vida y poder agregar usuarios a los roles del directorio activo, configurando la administración de identidades con privilegios. Y bueno, también obtener, por ejemplo, reportes o evaluaciones de usuarios riesgosos y a lo mejor informes también de cuentas de administración comprometidas y que nos permitan tomar acciones correctivas e integrarlas a las estrategias de seguridad y de identidad en todo el proceso de construcción de aplicaciones. Y pues bueno, a través de lo que hemos visto en estos últimos minutos, ya les mencionaba el objetivo de las soluciones de identidad y gobierno como Azure Active Directory. Buscan justamente centralizar mayor posible en una sola plataforma la administración y protección de identidades, poder conectar todas las aplicaciones para un inicio de sesión único y seguro, poder habilitar diferentes factores de autenticación que, como vimos en alguno de los primeros slides, pueden evitar hasta el 99.9% de ataques de identidad, poder bloquear amenazas de forma automática con políticas de acceso condicional y sobre todo también este proceso de supervisión y auditoría, ¿no? Y poder responder a las amenazas en tiempo real y administrar y controlar el acceso no solamente de los usuarios internos o de los empleados de las organizaciones, sino también de los externos, de nuestros proveedores, de los clientes que acceden a las aplicaciones de las organizaciones y mantener una salud correcta de las cuentas privilegiadas o de las personas que administran la protección y el acceso a las identidades. Entonces, de esta forma, teniendo unificados todos estos procesos de gestión e identidad, es que podemos empezar a construir una postura de seguridad mucho más robusta, mucho más madura, y además de considerar la implementación o la evolución de estas tecnologías, es también invitarles a pensar qué tanta salud actual o qué tanta validación tiene hoy mi arquitectura o mis procesos de identidad y compartirles justamente el enfoque de este webinar
es poder compartir que hay procesos de assessment o de evaluación en donde podemos identificar qué tanta es la salud del directorio activo, hablando, por ejemplo, de permisos heredados, de usuarios con cuentas privilegiadas. Es sano poder estar evaluando de manera constante las aplicaciones, las políticas y la configuración de estos servicios. Y como les decía, el que la seguridad esté viva, esté cambiando todo el tiempo, los usuarios están interactuando en tiempo real, están entrando a las aplicaciones, están bajando documentos, están interactuando ya no siempre dentro del perímetro de seguridad de la organización, pues conlleva otros retos, conlleva otros procesos mucho más robustos de identidad y creemos que es un buen momento para poder evolucionar, para poder madurar y un buen punto de partida es poder hacer esta evaluación que les mencionaba o este primer assessment de entender cuál es mi postura actual en cuanto a mi directorio activo o a mi proceso de identidad y empezar a entender a partir de la postura actual cómo puedo ir mejorando y evolucionando en función también a las necesidades del negocio. Entender si se está colaborando de manera remota, en qué tipos de dispositivos y también entender, según el objetivo del negocio, cómo poder habilitar y hacer más productivas a las organizaciones sin tener que vulnerar o sin tener que comprometer la seguridad de los datos y de la información. ¿Cuál es nuestro proceso de optimización de identidades? Lo mencionábamos ya, no solamente se trata de a lo mejor la habilitación y la implementación de una solución o de una plataforma de identidad, sino cómo mantenemos vivas estas soluciones constantemente actualizadas y optimizadas en función también al movimiento y a la usabilidad, ¿no?, de las identidades en la organización. Y bueno, el objetivo de este webinar también es poder compartirles un assessment, una evaluación gratuita sin ningún costo para sus organizaciones, en la que podamos ejecutar un Secure Score, un Secure Assessment, para definir el estado actual de las configuraciones de identidad, la salud de su directorio activo, y a partir de allí, esta información resulta ser de mucho valor para las empresas, ya que les permite identificar la postura actual e incluso poder determinar una estrategia o si fuera necesario de remediación, de optimización e incluso probablemente de implementación e integración de algunas otras funcionalidades o políticas. Y bueno, a partir de que tenemos este assessment o esta evaluación, pues es que podemos empezar a plantear un plan de trabajo de saber qué se puede hacer hacia adelante para mejorar esta postura. Después, la implementación de estas mejoras o de estos features que nos permitirán madurar las áreas de oportunidad que hayamos evaluado en el assessment y cómo nos mantenemos proactivos en temas de identidad, es decir, cómo después de que ya habilitamos o mejoramos esa postura inicial, pues podemos seguirlo haciendo de forma recurrente, teniendo reportes a lo mejor mensuales de los usuarios más incidentes en temas de seguridad o de identidad, de cuál es a lo mejor la mejor forma de mantener los accesos de los externos o qué tanto tengo hoy optimizados a mis administradores o los permisos que tengo, los roles que tengo de administradores internos. Es decir, poder replantear esa estrategia de identidad y gobierno a partir de esta evaluación. Y pues bueno, esta evaluación es para las personas que fueron invitadas a este webinar. Si ustedes quieren solicitar este Secure Assessment, por ahí Azucena y su equipo van a estar gestionando y centralizando estas sesiones. Y me parece que van a compartirles una liga para que ustedes puedan solicitar el assessment. Repito, este no tiene ningún costo inicial y tiene como objetivo poderles entregar esa fotografía de cuál es la postura actual de seguridad en términos de identidad y cómo podemos ayudarles a ir evaluando y madurando estos mismos procesos. Y ella, Azucena, no sé si quieras complementar con el proceso para solicitar el assessment. Sí, claro. Muchas gracias, Gracia. Justamente les acabo de compartir a todos los asistentes ahí en el chat. Está una liga donde hay un formulario.
ahí pueden pedir ese assessment o pues pueden ponernos algún comentario, o sea, si tienen a lo mejor algún otro tema que quieran que tratemos, etcétera, pero desde ahí se puede pedir ese contacto para ese assessment. Y también les dejo el correo de marketing @visai.com.mx por si en algún momento o no pudieron llenar el formulario o tienen algún otro comentario que compartirnos. También sería de mucho valor que nos pudieran escribir en ese correo, ¿no? También me gustaría decirles, bueno, ya independientemente de este tema, que le agradezco mucho a Nietzsche, a Yasmín y a la gente de Visai, a Alfonso, a la gente que ha estado respondiendo las dudas. También les quiero compartir que el día de mañana tendremos de 10 a 11 de la mañana la sesión de escritorios virtuales, que también pudiera ser de interés para ustedes. Les estaré compartiendo un correo en la tarde con el calendario porque, bueno, mañana jueves es esa sesión a las 10, pero también el miércoles 10 tenemos modernización de aplicaciones, también a las 10 de la mañana. El miércoles 17 tenemos la seguridad en la era de la hiperconectividad y el miércoles 24 Data Warehouse. Entonces, les estaré compartiendo un correo más tarde también para recordarles esta liga por si quieren pedir este assessment que no tiene costo de inicio. Me gustaría también decirles que, bueno, cualquier cosa estamos pues para servirles en ese correo de marketing y pues no me queda más que agradecerles a todos por su asistencia y bueno, espero que nos puedan acompañar mañana en el de escritorios virtuales. Ese tiene la duración de 1 hora y es mañana de 10 a 11 a.m. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Igualmente, si quisieran recibir las guías de licenciamiento que han servido a muchas organizaciones para entender qué es lo que tienen actualmente y cómo lo pueden aprovechar, con mucho gusto también lo pueden solicitar a través del equipo de Azucena para que podamos compartírselos. Y en general, cualquier duda que ustedes tuvieran referente a las soluciones y a las herramientas de seguridad de Microsoft, con mucho gusto podemos asistirles. Gracias por su tiempo y pues bueno, ya tienen por ahí los medios de contacto para solicitar esta evaluación y estaremos dándole seguimiento a través del equipo extendido para poder apoyarles en este proceso de optimizar sus identidades. Excelente día para todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Excelente sesión, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir a ustedes.